Muy buenos días, queridos oyentes, queridas oyentes. Estamos en la Plaza de Mayo. Ustedes van a poder escuchar los ruidos, las cornetas, los tambores, las batucadas. Estamos en la conmemoración de un nuevo aniversario de la democracia en la República Argentina. 40 años de democracia, que no es poco, ¿no es cierto? Bueno, después empezamos con las disputas de que si la democracia sí, la democracia no, si es una verdadera democracia, si nos representa, si no nos representa. Bueno, a lo largo del día van a tener diferentes notas con diferentes opiniones de la gente que está participando aquí en la Plaza de Mayo. Estamos con personas que no son de Argentina, que vienen del otro lado de la cordillera, que vienen de Santiago de Chile, que pertenecen a la agrupación ODDH Cascos Azules, que son una agrupación de derechos humanos. Estamos con Ramona, con Claudia, con Ivone y con Mauricio, a quien le damos la bienvenida al Paso Cambiado. Hola, buenos días para todos ustedes. Hola, muy buenos días, gracias por esta oportunidad que nos dan de tener que ver cómo ustedes se movilizan en este día que es tan importante para ustedes. Muy bien. Bueno, ¿qué están haciendo aquí en la Argentina una fecha como esta tan importante para nosotros? Este viaje que hicimos fue por el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Como organización autofinanciada, autogestionada, independiente, que no pertenece a ningún partido político, consideramos que era muy importante poder venir a escuchar voces de distintas partes del mundo. En Chile nosotros estamos viviendo una crisis social, política y económica que nos ha obligado como organización a tener que escuchar otras voces que nos permitan volver a encantar a la gente en torno a los derechos humanos. En Chile se han criminalizado mucho. Después del 18 de octubre, del estallido social, hemos visto cómo tanto políticos, el gobierno de turno, han empezado a hablar que toda la gente que participó, tanto víctimas como manifestantes, son delincuentes. Entonces tenemos que encontrar voces que nos ayuden a volver a armar un discurso que eche por tierra esas visiones y esas versiones que se comunican por los medios hegemónicos. Entonces todas las voces de los movimientos sociales se ven apagadas y se está transformando la realidad en una verdad histórica que no es cierta, que ha acallado a los sectores sociales que se movilizaron y que incluso suman a la época de la dictadura. Bien, por lo que dice Claudia, que es la vocera en este momento, ¿no? la que estuvo hablando, tienen algunas similitudes con lo que nos pasa acá a nosotros, ¿no? Más allá de que este es un día de conmemoración y para algunos efectivo y hay que festejar de alguna manera los 40 años de democracia, los medios hegemónicos de comunicación y las grandes empresas que trabajan a través de los periódicos hacen su trabajo negativo sobre esto, ¿no? Bueno, Ivone, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, primero que nada felicitarlos por la gran fiesta ciudadana que realizan en conmemoración de los derechos humanos. Nosotros lamentablemente no disfrutamos de esta fiesta, todo lo contrario, es una fiesta, es una represión, una falta de memoria social colectiva que nuestro país ha perdido gracias a la clase política que tenemos y también a los grupos infiltrados en la marcha que han hecho desaparecer todos los movimientos sociales. Ya no tenemos marcha en la calle, son muy poca la gente que sale a reclamar y olvidamos que la movilización es un derecho y eso no lo tenemos. Y los felicito también por el lenguaje que usan de decir 40 años de democracia. Nosotros estamos celebrando 50 años de un golpe cívico-militar. Entonces ahí ya parte una gran diferencia. Bien, bueno, ¿qué pudieron observar en el foro, en el Foro Mundial de Derechos Humanos y qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención?
Mira, me llamó la atención que creo que todas las voces que se escucharon ahí de distintos países tenemos los mismos conflictos. El conflicto del negacionismo, el conflicto de qué es democracia, cuál es la democracia que queremos, cuántas democracias son las que queremos en un momento. Creo que esos son problemáticas comunes que tenemos y que sin unión no hay posibilidad de que podamos revertir los problemas que se están viviendo en torno a los derechos humanos. No, y la desigualdad. ¿Cómo juega en contra la desigualdad y las políticas de gobierno que no apoyan en nada los derechos humanos? Es decir, no hay ninguna política basada en derechos humanos. Y creo que de ahí parte un gran enjuiciamiento a los gobiernos de turno, de que a pesar de que han sido elegidos popularmente y han reunido una gran mayoría, no están con el pueblo, están muy lejos de realmente apoyar las demandas y necesidades que hay. Sí, algunos están con el pueblo abiertamente y otros están con el pueblo, dicen, y no lo están tampoco, ¿no? Porque como periodista les comento que, 40 años de democracia, la sensación que yo tengo es que en Argentina hay un 45% de pobres y un 10% de personas indigentes. Indigencia acá entendemos que es aquella persona que solo garantiza un alimento por día, ¿no? Una de las comidas por día. Como primer derecho humano, que es el alimento, ninguno de los gobiernos a lo largo de estos 40 años en Argentina han podido resolver ese flagelo, o no han querido, uno nunca sabe. ¿Cómo lo ven ustedes y qué pasa con ustedes en Chile en ese sentido? Bueno, creo que tenemos bastante en común, como decía aquí mi compañera, es un flagelo, yo no diría solamente en Chile, Argentina, sino que especialmente en Latinoamérica. Creo que a los políticos les sirve tener un país con hambre, pueden hacer, al menos los grandes poderes sí pueden seguir funcionando, y creo que de ahí parte el mayor problema en la democracia. Tenemos una democracia sostenida por recursos económicos, y por lo tanto estamos lejos de lograr un sueño en América que el que todos quisiéramos. Eso, no sé. En Chile estamos viviendo, como para ser bastante ombligocentrista, en base a tu pregunta, tenemos graves problemas. Tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas con una migración. Nosotros no tenemos ley de migraciones. Entonces, claro, migrar es un derecho, pero que tiene que ser digno también. Tenemos cientos de migrantes que llegan al país por distintas entradas de la frontera, pero no tenemos dónde ubicarlos. Se ubican en carpas, los niños duermen en carpas. No tienen asegurado ni educación, ni salud, ni alimentación. Hace 1 o 2 años podíamos ver en Iquique, donde había una plaza que, de alguna forma llamarlo, estaba tomada de migrantes, y hubo una marcha contra la migración. ¿Y cuál fue la solución de algunas de las personas que participaron de esa marcha? Fue quemar las carpas, no importando si adentro había o no había gente. Eso es gravísimo. Eso es muy grave. Entonces no podemos no tener una ley de migración que realmente acoja y reciba dignamente a quien sea que venga, sea venezolano, colombiano, peruano, da lo mismo. Pero empezamos a tejer muchos discursos de odio contra el migrante. ¿Por qué? Porque ahora el migrante es delincuente, es narcotraficante, es el que nos ha traído nuevos robos. Estamos en una paradoja tremenda. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos obligar al Estado a tener políticas migratorias? Y por el otro lado, ¿cómo volvemos a llevar a los niños a las escuelas? Porque después de la pandemia, muchos jóvenes y niños se desescolarizaron, pero tampoco no hay políticas reales y efectivas para que eso se revierta. Entonces en Chile, cada día y en cada instancia en la cual tú puedes recorrer la ciudad o
alguna región, tú vas a ver que se están vulnerando los derechos de la gente. A vista y paciencia de todos, que ya normalizamos esa situación y que el Estado tampoco se hace cargo. ¿Por qué? Porque tiene visiones mucho más macro de lo que está sucediendo. Claro, claro. Sí, la normalización es lo peor, ¿no? Cuando uno normaliza esas situaciones que son nefastas, porque son tremendas y que no están al alcance de la solución de uno, porque uno no lo puede resolver. Eso tiene que resolverse con una política seria. No, tenemos leyes castigadoras, tenemos la novena región, digamos, acá es terrible como es con las comunidades mapuches, nosotros hemos estado allí, cómo los allanan, y es un tema, no solamente con el tema de migración. En Chile, los colegios, éramos un país pequeño y de repente crecimos y la sala nada va abasto. Cuando estaba Michelle Bachelet, creó la educación de un niño, que un niño, aunque no tuviera su cédula de identidad ni la nacionalidad, podía entrar al colegio, pero no se agregó una mesa ni un banco más. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un tema. Yo soy profesora, yo he tenido 50 niños y yo he tenido que estar parada toda la mañana para sentar 4 niños en mi mesa de clase, de trabajo. Claro. Entonces estamos, además del desconocimiento, de las evaluaciones, hay una exigencia, pero solamente exigencia. Acá no se distribuye, no se piensa en lograr mejoras ni salariales, ni absolutamente nada. Y tenemos además leyes de anticapucha, leyes antiterroristas. Claro. O sea, por defender la tierra eres un terrorista. Si vas a marchar, eres un terrorista. Entonces... Bueno, ahora viene la pregunta que, digamos, de alguna manera tenemos que contarle a las oyentes y a los oyentes cuál es la solución que tenemos nosotros para todas estas problemáticas, cuál es la idea de la solución que podría pasar. Hablo de Argentina y que hoy se conmemoran 40 años de democracia y, como decía recién, a lo largo de esos 40 años los distintos gobiernos que pasaron, ya sean de derecha, neoliberales, progresistas, nadie ha resuelto los problemas reales de la sociedad. ¿Cuál es la solución que ustedes como activistas de derechos humanos, como militantes, cuál es la solución que encuentran para este tipo de problemáticas que sufre Latinoamérica a lo largo y a lo ancho? Empoderar a la gente de sus derechos. Creo que lo que es promoción y educación en derechos humanos, en todos los países estamos faltos. Cuando la gente logre empoderarse de sus derechos, va a poder exigir a las autoridades y también elegir la autoridad que lo represente y le facilite más la vida de lo que es hasta ahora. Porque todos prometen, pero una vez que salen elegidos se olvidaron de las promesas y todo eso. Pero la gente, una sociedad como la que queremos vivir, necesita ser enfocada en derechos humanos. No hay otra forma. Sumándome a los puntos claves que mencionó mi compañera, creo que la unión, junto con la educación sobre los derechos, empoderarse sobre los derechos, exigir a las autoridades, se necesita unión. Cada uno no puede tratar de luchar por un derecho solo. Necesitamos que la gente se una, que nos unamos. Esa es mi visión, cuál podría ser una solución que va a ser a largo plazo. ¿Y esa es una salida parlamentaria o es una salida diferente? No te podría decir, no sé. Quizás por la misma desconfianza que tengo del sistema político chileno, no podría decirte si esa realmente va a ser la solución, pero sí creo que el empoderarse de derechos y unirse para conseguirlo, la solución quizás aparece en el horizonte más rápido y de una manera efectiva. El tema es que hay otro sistema más democrático que el voto que hemos usado hasta ahora. Yo creo que no. Lo que pasa es que el voto ha demostrado que es ineficiente para la población y para la sociedad, digamos, ¿no? Como siempre hay una cara bonita, siempre hay alguien que habla mejor, siempre hay alguien a que se le cree más, o siempre hay alguien a que se lo apoya más por distintos intereses. Por eso digamos. Es que en
enseñar a la gente, a enseñar a lo que tiene que ser un político y exigirle a un político, que no porque sale en la televisión o es un futbolista, va a hacerlo bien, o sea, tiene que haber una trayectoria política detrás. Ustedes allá en Chile no tienen voto obligatorio, ¿no? No es obligatorio en lo general, pero sí en lo que se refiere al nuevo proceso constituyente, que ahora estamos viviendo la segunda etapa del proceso. ¿Se está en proceso con eso? No, ya se aprobó el voto obligatorio. En este caso de las elecciones que vienen ahora el 7 de mayo, si no me equivoco, que es para elegir a los representantes del pueblo que van a hacer la nueva constituyente. Van a hacer la nueva constitución junto con los elegidos, no popularmente, que son son 25 políticos, sociólogos, quizás hay muchos, pero son representantes elegidos dentro del mismo sistema político, con 25 representantes expertos, esa era la palabra que me faltaba. Y se van a elegir representantes populares a través de un voto que es un voto obligatorio. En el primer proceso, para decidir si se quería o no se quería una nueva constitución, ese voto no fue obligatorio. Sí, el voto de salida, claro, que fue para, finalmente todo el mundo sabe que se rechazó la posibilidad de una nueva constitución. Claro. Ahora estamos viviendo ese proceso de una manera totalmente distinta, diferente a cómo fue ese primer voto ciudadano no obligatorio, que fue absolutamente voluntario, de que se quería una constitución armada, sin políticos, que fuera solamente con representantes del pueblo, elegidos por el pueblo. No. Y eso ahora no va a suceder. No, y un factor importante, de los 24 expertos, hay 16 que están por fraude y por violación a los derechos humanos. Casi nada. Bueno, para terminar, ¿alguna sensación que les haya quedado? Algo que yo no les pregunté y ustedes quieran contar, algo que quieran decir. Este es el momento de hacerlo. Nuevamente señalarles que estamos sorprendidas de esta fiesta ciudadana, como nosotros le podríamos llamar en Chile a esta congregación multitudinaria de gente en torno a un tema, a una temática que es la democracia y los derechos humanos. Nos agradó profundamente ver que es posible compartir con gente que piensa distinto, pero que tiene claro cuáles son los valores democráticos de alguna manera, y recordar a las víctimas. Bien. Esperemos que el nunca más llegue alguna vez a toda América. No. Bueno, vamos por el nunca más entonces. Muchas gracias. Estuvimos charlando con Claudia y con Ivonne, porque Ramona y Mauricio se corrieron a un costado. No dijeron nada, pero no importa. Estuvimos, esto es para el paso cambiado, con Claudia y con Ivonne de los Cascos Azules, Organización de Derechos Humanos de Santiago de Chile.